todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, este domingo 9 de enero. Es el segundo domingo de este nuevo año, 2022. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar a este nuevo año. Estamos estrenando año, estamos estrenando mes. Gracias a Dios por eso, amados hermanos, y estamos muy contentos y muy agradecidos porque el Señor nos ha guardado, nos guardó durante todo este tiempo, ha tenido cuidado de nosotros en todo momento, en todo tiempo. Hay gratitud en nuestro corazón por eso. Y bueno, pues todavía sintiendo el eco, ¿verdad?, de la Navidad, aún tenemos aquí nuestra iglesia adornada con ese espíritu de navideño. Pues celebremos, ¿verdad?, con ese mismo espíritu hoy el bautismo de nuestro Señor Jesús. Él, durante todo el tiempo de Navidad, estamos recordando que Él se manifestó como un niño, ¿verdad? Pero Él era ciertamente el Hijo de Dios, ¿verdad? Y en la fiesta de esta mañana que tenemos de Epifanía se manifestó a sí mismo a los gentiles como el Salvador de todas las personas, de todo el mundo, ¿verdad? Así que como hijo amado intensamente por el Padre, acogiendo al Espíritu Santo que viene a morar en él y a guiarle en su nueva misión pública. Ahora pues ya puede comenzar abiertamente su ministerio, ¿verdad?, su misión, como lo leemos en la palabra de Dios. Y en esta celebración de adoración, amados hermanos, vamos a pedir al Señor que nos haga conscientes de cómo también nosotros somos hijos y somos hijas amados por el Padre Celestial, ¿verdad? Y que la presencia, el fuego del Espíritu Santo esté con nosotros, ¿verdad?, para ayudarnos a continuar en la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. En su bautismo el Señor Jesús se percató de la misión que le esperaba y se comprometió decididamente a la misma. Recibió la confirmación del cielo, el Padre y el Espíritu Santo estaban con Él en su misión de salvar a los hombres. En nuestra conversión, el Padre nos aceptó también como sus hijos, como sus hijas queridos, y nos dio la misión de vivir la vida de Cristo. En esta celebración de adoración le pedimos al Señor que nos dé la perspicacia, la decisión, la fuerza para aceptar nuestra misión cristiana en esta vida. Así que yo les pido, hermanos, en esta mañana que nos pongamos de pie y oremos, primeramente agradeciéndole a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho, porque envió a su Hijo para salvarnos, ¿verdad?, a morir por nosotros, para traernos la salvación y la vida eterna. Pero también pidámosle que nos ayude a cumplir con la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito, en este momento, Padre, te damos muchas gracias, Padre Santo, por la vida que nos das, la salud, por rescatarnos, Señor, de una vana manera de vivir, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú viniste al mundo para salvar a los pecadores y, como lo dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Muchas gracias te damos, Padre Santo, en este momento, Padre, en el momento de tu bautismo. El mismo Padre te aseguró su aprobación para tu misión. El Espíritu Santo descendió sobre ti y confirmó que tú estabas haciendo lo recto y lo bueno, cumpliendo la voluntad del Padre. Perdónanos, Señor, porque tantas veces no hemos sabido aprovechar plenamente la gracia de nuestra conversión y el llamado. Renuévanos y llévanos a la vida eterna, con todos los cristianos renacidos en la conversión por medio del arrepentimiento. Te damos gracias, Padre. Por medio de Jesús, todos y cada uno de nosotros hemos llegado a ser tus hijos, tus hijas queridos. Cólmanos con el fuego del Espíritu Santo que guió a Jesús en su vida y en su muerte. Que ese mismo Espíritu, Padre, nos haga libres para servirte a ti, para servirnos unos a otros, con un amor desinteresado, generoso y agradecido. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a abrir
Nuestra Biblia, hermanos, en el libro del profeta Isaías, capítulo 42. Isaías 42, leeremos los versículos del 1 al 7. Isaías 42 del 1 al 7, cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Bien, vamos a hacer la lectura alternada. Es breve, pero aún así vamos a participar todos. Dice la palabra de Dios: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Todos, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Vamos a escuchar unas alabanzas. Te bendecimos, Jesús, te adoramos.
Cierra tus ojos. Porque yo, o sea, yo no soy, yo pensé que yo no podía bautizarme, por tal vez, para mí el bautizo venía de personas que todo lo hacían bien en las cosas de Dios, honestamente, y por eso nunca tomé la decisión de bautizarme, hasta ahora. Hoy he decidido bautizarme, he decidido dar ese gran paso, porque soy una creyente. Jesus is like a best friend that would never stop being by your side or never stop being your friend. He'll always love you and he'll always want to be with you. Today I'm going to get baptized and I'm very excited about it. It is probably the biggest decision you'll make in your life, to be honest with you. And I can't promise you a life of ease or comfort, but what I can promise you is that it will be worth it in the end. Are you ready? Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí, iniciando el año, empezando un nuevo tiempo en los caminos del Señor. Estaba pensando en las pandemias y en la gran justicia de Dios. Hoy nos llama, dice su palabra, si voltearen su rostro a mí, yo perdonaré su tierra y sus pecados. Pero veo que no sucede esto. La gente sigue ensimismada en sus propios asuntos, así que a nosotros, hermanos, nos corresponde seguir avanzando en él. Vamos a leer en Mateo capítulo 3 el cumplimiento de lo que vimos en Isaías capítulo 42. Si quieren ustedes ahí con su vista seguir esta lectura, Mateo 3, de los versos 13 al 17. Pueden seguir con su vista, hermanos, esta porción de la palabra de Dios. Dice Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias por la palabra de nuestro Dios. Vamos así de pie a recibir a nuestro pastor que trae el mensaje de esta mañana. Gracias, Dios les bendiga. Pueden tomar asiento, vamos a meditar, pero antes vamos a orar. Creo que es importante que tengamos en cuenta que en esta fecha la cristiandad, que cada día se ve menos dentro del mundo,
pues se celebra en casi todas las iglesias locales que llevan el leccionario, tanto los anglicanos, los metodistas, los nazarenos, los presbiterianos, los bautistas, algunos pentecostales, llevan este leccionario para ir avanzando a través de la Biblia en el conocimiento propio. Pero hoy pues se festeja algo que nos debe dar gozo a nosotros, puesto que nos da a conocer las dos obras de gracia que aquí se ven, que quizás algún día se los hayan dicho o quizás nunca se los hayan mencionado, pero hoy es el buen día para que entendamos. Y vemos que el mundo ha cambiado, el mundo sigue cambiando, quizás nosotros no hemos cambiado. Hoy vemos que ya hasta hay una mezcla muy peligrosa del Delta y el Omicron, y es cierto que no afecta de la misma manera, pero afecta de una forma exponencial. Hace 2 días en Monterrey fueron 2.600 contagiados. Ayer fueron 3.700 y hoy están dando la cifra de 4.800 por día. En Estados Unidos empezaron con 500,000, ya van en 1.800.000 por día. ¿Cuál es el problema de esto? Que no tenemos conciencia de que, si bien es cierto, no afecta por igual, porque estamos vacunados, no nos exime de la responsabilidad ni del peligro de contagiarnos. Si sacamos un promedio que sean 3.000 diarios en Nuevo León contagiados, ¿cuántos serán en 30 días? Serán 90,000. 90,000 contagiados, de los cuales póngale que el 10% se ponga enfermo. Son 9,000. Y póngale que la mitad vaya al hospital. Son 5,000. ¿De dónde sacaremos hospitales para todo ello? Estados Unidos ya está colapsando el sector salud y los niños se están contagiando. No es tan grave, pero ocupan un espacio. No es tan grave, pero es neumonía, es bronconeumonía, es bronquitis, y estamos en la fecha en la cual también vienen las enfermedades de la influenza y las enfermedades de la bronquitis y de la neumonía. Cuidémonos, no creamos que esto no nos puede tocar por ser hijos de Dios, porque hoy lo vamos a escuchar. Pero entonces oremos, vamos a orar por muchas razones. Miren, hay gente que todavía no regresa de vacaciones, hay otros que se van de vacaciones. Que Dios los acompañe, que Dios los proteja, pero que se cuiden ellos también. Y sobre todo algo, a los que ya están enfermos o a los que han tenido contacto con las familias que están enfermas, cuídense, protéjanse y no salgan, porque pueden contaminar a otros. Hoy vamos a orar precisamente a nuestro Padre del Cielo, que envió a su Hijo entre nosotros como un siervo, como un servidor, para hacernos libres y hacernos nuevos. Por eso empecé diciendo que el mundo ha cambiado y sigue cambiando, creo que cada instante más. Pero nosotros seguimos pensando en un pasado sin ver nuestro futuro que está dado por Dios. Vamos a orar por la iglesia y sus líderes, para que ni ellos ni nosotros busquemos componendas y arreglos con la riqueza y con el poder, sino que aprendamos a entregarnos con amor y ayudar generosamente a los pobres. Aquí tenemos que reconocer que si nos hicimos cristianos por arrepentimiento y nos bautizamos por convicción, tenemos mucho que agradecerle a Dios de lo que nos da diariamente, pero también podemos compartir mucho de aquello que necesitan los demás. Tenemos vecinos, familiares, amigos, conocidos, colaboradores que están sufriendo. Pongamos una mano en el corazón y veamos cuánta ropa tenemos que podemos compartir. Cuánto de lo que hemos recibido de dinero podemos ahorrar y cuánto podemos compartir. Y vamos a pedir que los líderes también piensen en los demás y no nada más en ellos y sus elecciones. También vamos a pedir por los que todavía no conocen a Cristo o que se han alejado de la iglesia, para que por la forma como nosotros vivamos el Evangelio,
le revelemos el amor del Señor. Esto significa que debemos de estar conscientes de que nuestra labor no es venir a la iglesia, nuestra labor es ser cristianos y ser iglesia. Precisamente ayer alguien me confesó que tenía una lucha muy profunda entre servir a Dios, pero también le encantaba hacer su trabajo. Y cuando él estaba haciendo su trabajo se sentía mal porque no podía darle todo a Dios. Y cuando estaba sirviéndole a Dios, extrañaba su trabajo. Y yo le comenté, desgraciadamente hemos convertido el cristianismo en un acto, no en un estilo de vida. Precisamente donde tú estés, le puedes servir a Dios. Y allí tendrás la oportunidad de reflejar a Cristo en tu corazón y en tu ser y en tus actos. Y le comenté que cuando yo me formé, para que oremos mucho por ello, a mí me indicaron algo. La palabra dice, vayan de 2 en 2 y entren a las casas y den la paz. Y donde no sean recibidos, sacudan las sandalias de sus pies el polvo y la paz regresará a ustedes. Y donde sean recibidos, la paz se compartirá. Pero a mí me enseñaron, al menos en los franciscanos que yo estudié, vayan de 2 en 2. Y si es necesario para evangelizar, digan unas cuantas palabras. Porque si las personas ven en ustedes a Cristo, no hay necesidad de hablar de Cristo, porque ustedes van a mostrar al verdadero Cristo. También vamos a orar por nosotros los cristianos y por todos los hombres para que el Espíritu Santo nos guíe a todos a respetar a los más pequeños, a los más pobres, a los indefensos, a los migrantes, a los excluidos, a los pecadores. Que no los despreciemos ni aplastemos, sino que les demos justicia, respeto, amor, dignidad y confianza. También vamos a pedir por todos los convertidos y los bautizados. Y hago la separación, convertidos y bautizados. Para que sigamos fielmente a Cristo y para que como Él deseemos servir desinteresadamente a los demás, más que ser servidores o servidos por ellos. Vamos a orar también por todos nosotros y por nuestras comunidades cristianas, las iglesias locales, no solamente nazarenas, todas aquellas que proclaman a Cristo como su Señor y Salvador y que viven de acuerdo al Evangelio, para que la celebración de adoración fortalezca en nosotros los dones del Espíritu Santo y nos hagan cada vez más fieles a nuestra vocación como hijos amados de Dios. Señor Dios nuestro, tú nos llamaste a ser mujeres y hombres nuevos. Continúa renovándonos por medio de tu Espíritu para consagrarnos y ser santificados, para que tengamos valor para seguir a Cristo sin condiciones, porque Él es Hijo tuyo y Señor nuestro, pero nosotros también somos tus hijos por medio de Él. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Así pidamos por todos los que están ahorita en los hospitales. Hay mucha gente que tiene problemas económicos. Hay mucha gente que tiene problemas morales. Hace un par de días también estuve recibiendo llamadas de otras ciudades y desafortunadamente a veces, si no creamos bien a los hijos, si no los criamos como Dios nos lo pide, se van a convertir en nuestros mayores jueces y verdugos. Y es triste cuando muere un padre y amó tanto a su hija que nunca la disciplinó. Y cuando ya esta persona crece y lo que busca es poder, dominio, grandeza, dinero, y se convierten en un ogro, y si le sumo que muchas gentes tienen problemas de salud mental, hay depresivos, hay ansiosos, hay gente que por la droga también padece de la salud mental de una manera horrible, horrorosa, pero también hay personas que tienen esquizofrenia, otros que les faltan enzimas, proteínas en el cerebro y empiezan a caer en problemas muy graves mentales. Si le sumo todo eso, pues estamos viviendo un caos, pero las personas
queremos no ver una realidad y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y si además vemos que mucha gente no tiene todavía el concepto de poder confiar y esperar en Dios, queremos tomar decisiones siempre que nos favorezcan. Cuando no nos favorecen, pareciera que los demás son los pecadores y nosotros las víctimas. Pero cuando nosotros nos aprovechamos de los demás, decimos, qué buen amigo es. No, no es un buen amigo. Nosotros somos los que no somos buenos amigos al aprovecharnos de los demás. Por esa razón, el día de hoy, si ustedes vieron, hay muchas cosas que nos llevan a tener temor a Dios. Y en el mundo de hoy la cristiandad se va perdiendo muy feo, muy feo. Hace días también un pastor escribió en un foro algo en contra de alguien que compartió, que dice que Juan Wesley soñó. No es cierto. Alguien se imaginó, figuró, pensó que Juan Wesley tuvo un sueño que iba al infierno y que veía a la gente y le preguntaba al diablo, disculpa, ¿aquí hay metodistas? Sí. ¿Aquí hay creyentes? Sí, de todo tipo. Hay bautistas, hay nazarenos, hay católicos, hay adventistas, hay testigos, hay budistas, hay musulmanes. Y se sorprendió. Cuando llega al cielo y le pregunta a un ángel, disculpa, ¿aquí hay metodistas? ¿Hay nazarenos? Dice, no. Aquí solamente hay pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Y esto a este pastor le molestó porque decía que eso era humanismo. Quizás no queremos entender algo. Definitivamente las denominaciones tienen algo en especial que los caracteriza para poder proclamar la verdad. Y cada uno de nosotros debemos comprender por qué Dios nos llamó a una denominación para que podamos extender el reino de Dios mediante nuestro testimonio. Pero al final del tiempo, allá en el cielo, no va a haber divisiones, porque dijo Cristo, tengo ovejas de otro redil, y cuanto he deseado que todas estén unidas en un solo pastor. Y eso no lo entiende nadie, ni lo entienden los evangélicos, ni los católicos, ni los budistas, ni los maometanos, bueno, nadie. Siempre nos creemos superiores a los demás. Pues bien, al echar el vistazo en todo lo que hemos leído, en todo lo que hemos visto, pues sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, cuando todo el pueblo iba a buscar a Juan el Bautista para ser bautizados, también Jesús fue bautizado. Y aquí vienen muchas cosas que deberíamos de analizar. Si Dios, siendo Dios, hace cosas para que nosotros comprendamos que Él se une a nosotros para salvarnos, ¿por qué nosotros despreciamos todo aquello que realmente es válido y que deberíamos de buscar? Pero nos lleva a la mente algo, había fila para ser bautizados. Ahorita, ¿dónde recuerdan las filas que hay? En las vacunas, ¿verdad? ¿Dónde más? En los hospitales, ¿dónde más? En los bancos, ¿dónde más? En solicitar empleo, ¿dónde más? Caray, ahora, como ya estamos también en semáforo rojo, tanto aquí como en casi todo el estado de Tamaulipas y de Nuevo León, aunque hay gente que tiene otros datos, pues resulta ser que ahora hay filas hasta para entrar al súper. Pero somos tan tercos que dicen, no importa, todos vayan a la escuela. Caray, yo comprendo la necesidad de ganar dinero, yo comprendo la necesidad, pero yo pregunto, ¿y todo lo que se enriquecieron los comerciantes en vender útiles escolares que ni siquiera se usan dentro de la escuela, no les dio vergüenza? Ahora que no se puede, ahora se ponen guapos en decir que tienen que ayudarles. Pero nosotros vemos
que hay filas de vergüenza, ¿verdad? Hay muchas filas que no ponen a los más necesitados, que es las que no vemos. Los migrantes están haciendo filas. La gente que necesita ahorita al menos un lugar donde vivir está haciendo filas. La gente que no tiene que comer va a los comedores públicos y hace fila. La gente que no tiene ni siquiera con qué arroparse hace filas. Son filas de la vergüenza, que debería darnos vergüenza a todo mundo. Europa considera a Estados Unidos el país más pobre de todos los del primer mundo. Considera el país menos activo en realizar la dignidad humana y favorecer al pueblo. Porque es cierto, la diferencia social en Estados Unidos es tan enorme que debería caer la cara de vergüenza de ver la cantidad de pobres, la cantidad de gente drogadicta, la cantidad de gente asesina, la cantidad de gente que está estirando la mano para pedirle al gobierno dinero para no trabajar. Sin embargo, son los ídolos. Todo el mundo quiere ir a vivir allá, aunque sepa que eso no es vida. Esas filas tendríamos que analizar algo. ¿Qué pasara si un político se formara en una fila para pedir comida? ¿Qué diríamos nosotros? Sinvergüenza, eres de lo peor, estás ganando dinero. Ahora trasladémonos a esa vez que entra Jesús a esa fila de la vergüenza, donde iban los pecadores. Y los pecadores eran rechazados por todo el pueblo de Israel, porque todo el mundo se creía que era bueno, que era útil, que era productivo, que era amado por Dios, que era bendecido, porque tenía empleo, porque tenía dinero, porque tenía familia, porque tenía casas, porque tenía lo que sea. ¿No será igual hoy? Que seguimos pensando igual. Sin embargo, ¿por qué se une Cristo a ese bautismo de arrepentimiento cuando Él no tenía nada de qué arrepentirse? Pero más interesante, habían pasado casi 30 años de un silencio total, de un silencio que el cielo se abrió, los ángeles llegaron a avisarle a los pastores, los reyes o los magos o los sabios llegaron a postrarse, los gentiles a adorar a Dios, y pasan 12 años y lo encuentran en el templo, disertando con los doctores, con los escribas, pero hay un silencio total. Y de repente es enviado a un desierto. El desierto a nadie le gusta. ¿O quién de ustedes le gustaría vivir en un desierto? Hacer una casa en un desierto, estar viviendo para toda su vida en un desierto. Sin embargo, Él es llevado por el Espíritu al desierto. Y después, en cuanto sale de ese desierto, Él va ¿a qué? No, va primero a bautizarse. Y en ese bautizo hay algo interesante. Miren, Él se involucra. Ojalá que bautizarse no sea mojarse. Porque hay gente que se pone muy legalista y dice, si no me meten a un río, pues ojalá y se quede, ¿verdad? Si es tan legalista. No, que no me gusta que me den por aspersión, por ablución, tiene que ser por inmersión, porque bautizo significa, y empiezan a dar clases de teología, cuando realmente la Biblia no es así. La pregunta, el eunuco ¿a poco encontró un río? Encontró un charco y con eso fue suficiente. En la casa de Cornelio, en la casa donde se bautizaban todos los de la casa, no iban al río, ahí mismo los bautizaban. Pero debo aclarar algo, era un bautismo en agua. Era un bautismo en el cual era un símbolo de que yo estaba arrepentido de mi vida, que yo necesitaba cambiar de vida, pero yo no sabía cómo. Entonces ese bautismo en agua hace que Jesús se mezcle, se impregne y parezca como nosotros.
en las necesidades, en las esperanzas, en los problemas, en los detalles, en todo aquello que usted y yo sufrimos, Él lo sufrió, menos en el pecado. Y aquí es donde viene que bautizarse no significa nada más el agua, porque nosotros vemos cómo hay un diálogo, y por eso puse Mateo aunque tocaba Lucas, pero quise poner a Mateo, porque en Mateo hay un diálogo entre Jesús y Juan, y este diálogo es interesante, que no viene en Lucas, porque Lucas se refiere a verlo como el Hijo, y Mateo está hablando de algo más importante todavía. Mateo está diciendo de una situación que le dice Jesús a Juan, y que hoy te la dice a ti y me la dice a mí. Vean, dice, mas Juan se le oponía. Juan no quería que se bautizara en agua porque él conocía perfectamente desde el vientre de su madre. Él reconoció al Salvador cuando María fue recién embarazada a Incarín a visitar a Elizabeth, su prima que era estéril, y llevaba ya 6 meses de embarazo, y ahí se quedó ella. Pero en cuanto salió Elizabeth a ver a María, su vientre se movió, saltó de gozo. Juan, que era precisamente su primo, y le reconocía, sabía quién era, y se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Hay veces no entendemos eso. No se trata del hombre que venga, se trata de obedecer a Dios, porque vean lo que dice. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpla yo. No, dice que cumplamos toda justicia. ¿Por qué toda justicia? Porque para ser justos no podemos ser justos con nadie. Analice usted. ¿Usted es justo con sus padres? Pues a lo mejor no. Sus padres le dieron mucho más de lo que usted puede por justicia retornarle. ¿Usted es justo con Dios? Pues por supuesto que no, ni usted ni yo. Entonces ahí van a justificarse. Y la única manera que podemos ser justificados es por medio de la sangre de Cristo Jesús. No hay otra manera de que podamos ser justos. Por eso la gente se equivoca. Hace rato platicábamos, hay gente que dio hasta 2, 3 roscas. Pues claro, no le cuesta a esa persona. Es bien fácil ser justo así con el dinero de otro. Por eso cuando uno es niño anda regalando todas las cosas que le dan los papás, porque pues no nos cuesta. Cuando ya crecemos, cuidamos todo porque ahora nos cuesta. Y ahora vemos las cosas diferentes. Y vean, todavía dice, entonces le dejó, cuando entendió que la labor de Cristo, Él quiere compartirla con usted y conmigo, que nosotros seamos también ministros de reconciliación, que llevemos la salvación que es Cristo Jesús a toda persona, que no nos quedemos en el camino. Y Jesús después que fue bautizado, esto que quede bien claro, el bautismo de agua no refleja más que yo estoy arrepentido. Por eso aquel que se bautice, no es el que crea y se bautice se salvará, mas el que no crea, condenado está. O sea, eso está en Marcos 16, 15, 16, pero lo que quería dar a entender yo es esto, que nosotros, el primer bautismo que tuvimos con agua, realmente ni conocíamos bien a Cristo, realmente ni conocíamos bien nuestro ser, realmente no sabíamos ni de qué nos arrepentíamos. ¿Por qué? Porque en cuanto vamos avanzando en ese itinerario de la fe, vamos comprendiendo quién soy yo y quién es Cristo. Y ahí sí ya entendemos que realmente necesitamos ese Salvador, que necesitamos esa persona. Y después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, emergió del agua, salió del agua, y he aquí que los cielos fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Paremos aquí. Cuando usted va y visita una casa, que ojalá lo haga, porque el problema está grave, muy grave. Conozco tantos cristianos que ayer que este pastor se molestó por lo que puso el otro de Juan Wesley, yo le decía, pues si mi fuente es el internet, pues voy a los charcos en lugar de ir a la fuente. Y en los charcos hay lodo, pero la realidad es otra. ¿Quién de nosotros no conoce un cristiano que es de la secreta? Porque realmente nadie sabe que es cristiano, creo que ni él. Pero bueno, se dice cristiano porque se bautizó, se dice cristiano porque fue a la iglesia, se dice cristiano porque lee la Biblia. Pero cuidado, ¿eso lo hace ser cristiano? No. El que es cristiano es el que tiene a Cristo en el corazón, no el que va a la iglesia, no el que se bautiza, no el que lee la Biblia, no el que predique, no el que sea líder, no. Ese es el verdadero problema que tenemos. Y nosotros como nazarenos aquí vemos las dos obras de gracia. El primer obra de gracia es la conversión, el arrepentimiento. Para que usted proceda a recibir a Cristo y ser salvo, requiere arrepentimiento. Pero para que haya arrepentimiento, requiere conocerse a sí mismo y sentirse perdido, requerir un Salvador, requerir ser rescatado, requerir ya no vivir igual. Y esto no se hace yendo a una casa y leyéndoles la Biblia, se hace mostrándole realmente cómo Dios ha convertido mi vida en otra persona. Se hace siendo condoliente con esa persona para ayudarle a orar por ella o por él y darle ánimos de que Cristo le puede rescatar. Pero esto no es fácil, por eso las iglesias están vacías. Porque la gente lo que quiere es ir a la música, ir al ambiente, ir al activismo, pero nunca ser transformados por Cristo. Y la segunda obra de gracia es cuando el Espíritu Santo nos llega a dar la entera santificación, la perfección cristiana, como ustedes quieran llamarle. Pero hay una cuestión. Para esto se requiere que yo me consagre. Si para recibir a Cristo necesito arrepentimiento, para recibir el Espíritu Santo necesito consagración. Y la consagración es estar con lo sagrado, consagrado. Lo cual significa que yo ya conozco al más sagrado de los sagrados, que es Dios. Y yo ya conozco cómo Él vive, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Y yo ya me conozco cómo vivo, cómo actúo y cómo pienso. Y que debo de cambiar. Y que debo de pensar distinto. Y que debo de pedirle a Dios que me ayude porque no puedo cambiar yo. En base a todo lo que estoy platicando, creo que esta lectura nos lleva a algo todavía más importante. Fíjense, mientras él iba creciendo en sabiduría y gracia ante Dios y ante los hombres a los 12, 13 años, pues ya no se supo más de él. Sin embargo, cuando ocurre este bautismo, pues se requiere que entendamos algo. Pablo era muy duro, Pablo era muy fuerte, Pablo era muy inteligente, pero Dios permitió que tuviera un aguijón en la carne y él varias veces le pidió que se lo retirara. Y Cristo le dijo, no, porque en tu debilidad mostraré mi fortaleza. Y nosotros a veces queremos ser lo mejor, rechazar todo mal y creernos superiores a los demás y tener los hijos amados de Dios, los princesos y las princesas, y resulta ser que en la época de crisis se nos viene abajo el cristiandad que tenemos, porque no es un cristianismo. Ahora en el desierto, Juan iba reuniendo a ¿quiénes? ¿Quiénes iban ahí? La gente que conocía a Dios, algunos sí y algunos no. Unos iban para ver qué estaba pasando, otros para ver si era el Mesías, otros para ver si iba a haber un cambio. En los que veían, mucha gente eso hace en la iglesia. ¿Se conforma con ver que alguien cambió? Pero no se conforma, no, debe de conformarse
a la vida de Dios, no a que los demás cambien, a que yo cambie. Entonces todos estaban expectantes, estaban esperando una necesidad de que las cosas cambien. ¿Cómo estamos hoy? Igual. Mucha gente está expectante a que las cosas cambien, pero no están buscando a Dios. Esa es la realidad. Los pecadores siguen pecando como si nada pasara. Es más, muchos cristianos viven en pecado y no les interesa cambiar, porque dicen: voy a la iglesia, leo la Biblia, predico, soy maestro, soy cantante, soy esto, soy lo otro, soy aquello, pero no es cristiano. Y eso que le molestó al pastor que escribió todo eso del humanismo, de Sartre, de Nietzsche, que creo que no conoce muy bien realmente él, pues deberíamos de entender algo. La realidad es que la iglesia no salva, lo que salva es la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, hay que estar dispuestos a cambiar, a renovarse, a purificarse, a sanarse, a convertirse. Porque si no me convierto, ¿para qué me bautizo? Si no me convierto, ¿para qué leo la Biblia? Si no me convierto, van a decir: pues mejor no hago nada. Les digo algo, creo que es más fácil que Dios llegue al corazón de alguien que se reconoce pecador a alguien que se reconoce justo y no lo es. Porque eso pasó con la inmensa mayoría del pueblo de Israel. Entonces, cuando realmente Cristo, al unirse a esa fila, a esa cola de los que iban a purificarse, a arrepentirse, a bautizarse, y a que les dijera qué cosa Juan el Bautista: no, tú nada más cree y todo se hará hecho. ¿Diría eso Juan el Bautista? ¿Diría Juan el Bautista: no, pues ponte a leer la Biblia y con eso todo está bien? ¿O diría Juan el Bautista: no, mira, con que traigas a tu familia aquí, ya con eso te salvaste tú? No, fue muy duro Juan el Bautista con las personas que se acercaban. Y ellos preguntaban: ¿qué debo de hacer yo? Pues si robas, ya no robes. ¿Y a quién le estaba diciendo? A militares. ¿A quiénes más? A cobradores de impuestos, a fariseos, a gente pudiente, ¿verdad? Y vean, Jesús está mostrándonos que quería ser parte nuestra, que su vocación, su llamado, su misión, a lo que viene Él, no visión, como mucha gente dice. ¿Será la visión del pastor o será la ambición del pastor? Porque la ambición del pastor muchas veces es enriquecerse, no es el reino de Dios. Y se justifican y se excusan en que van a llenar la iglesia. Y se les llena la iglesia y no está Dios y terminan en pecado ellos. Y ya hemos visto muchos casos de estos. Por eso, cuando se molestó este pastor, yo le escribí: no se moleste, es cierto, le antecederán los publicanos y las prostitutas en el reino de los cielos. Así lo dijo Jesús. Le molesta a mucha gente, pero no es mi palabra, es la palabra de Cristo. Entonces, el Espíritu del Padre que desciende sobre él es la respuesta a su oración de él con respecto a ¿qué? A que el mundo cambie, a que el mundo se transforme, a que el mundo crea en él, porque para eso fue enviado, porque el Padre y él son uno mismo, y aquel que crea en él se salvará. Por eso, pero Jesús no lo recibe el Espíritu para gritar, para vocear, para quebrar, para apagar, para eliminar, sino para promover el derecho, abrir los ojos de los ciegos, liberar a los cautivos de sus presiones externas e internas. Todo esto lo vemos en esa lectura de Isaías, que ya estaba profetizando lo que iba a ocurrir. Y quiero aclarar algo, porque aquí tiene que ver la historia, tiene que ver la teología. No basta con leer la Biblia, por favor. Si usted quiere profundizar, necesita maestros, pero buenos maestros, no cualquiera. De acuerdo a los estudiosos de la teología, hay 3 Isaías. El primero de ellos, que fue antes de que fueran en el cautiverio. Luego dicen que probablemente no sea el mismo Isaías por el tiempo que pasó tan largo.
El Deutero Isaías o segundo Isaías es cuando están en Babilonia. Y el tercer Isaías es cuando está con Esdras y con Nehemías, cuando ya están en la reconstrucción. Pero en todos los casos va hablándose profundamente de la aparición de un siervo. Y en ese capítulo que leíamos del 42, se dice que aquí están los cánticos del siervo. Y el único siervo que cumple esto es Jesucristo. Muchos han querido verlo como el pueblo de Israel, pero no es cierto. Fíjense, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Qué le dijo precisamente a los fariseos, a Anás, a Caifás y a todos ellos? Calla esa multitud. Y él dijo, si las gentes callaran, las piedras hablaran. Pero él no gritó, él no se defendió. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humarea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Todos estos cánticos que hace este Isaías antes de llegar al capítulo 60, que es el tercer Isaías, lo está diciendo de tal manera que nos ayuda mucho a comprender que el pueblo de Israel sabía quién era Cristo, pero no lo aceptaba. A veces nosotros sabemos que alguien es de Dios, pero no lo aceptamos. Vemos sus errores, sus defectos. Perdóneme, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quien sea perfecto, pues deberían salirles alas e irse allá con Dios, porque aquí, en este mundo, no hay perfectos. Por lo tanto, cuando nosotros vemos realmente lo que ocurrió ahí, nos lleva a ver algo. ¿Para qué nos sirve el Espíritu Santo? Para que lo que esté manchado, ¿qué? Se limpie. Para que lo que esté árido florezca. Para que lo que esté enfermo sane. Pero hay tantos que viven sin tener vida. Hay tanta debilidad que acompañar y que fortalecer, como no tienen una idea. La cantidad de personas que me llaman es increíble y no son de aquí. Así va a pasar siempre. Gentes que tienen muchos problemas. Ellos tienen sus pastores allá, pero una de dos, o les da vergüenza decir cómo se sienten, o definitivamente sus pastores están ocupados en otros menesteres, menos en cuidar sus parejas. Pero yo no debo de criticar, no sé qué es lo que esté ocurriendo, pero tampoco puedo cerrar la puerta a escuchar a alguien que se tiene que acompañar para que ellos mismos puedan comprender lo que necesitan y fortalecerlos. Y hay tantos necesitados que requieren consuelo, esperanza, confianza, amor. O sea, hay tantas personas que están expectantes en nuestro entorno de que las cosas cambien. A mí lo que me da risa es que hay gente que está expectante para que la iglesia se llene, y yo digo, ¿para qué? Ya la llenaron y ya se acabó toda la misión. Ya están felices. No sé si les pase. ¿Para qué quieren llenar el refrigerador? Pues quién sabe, la verdad. Si compráramos las cosas tal y como las necesitamos, fuera más sencillo, ¿eh? Pero como venimos de carencias, de problemas, de detalles, y todos, puede haber carencias económicas, financieras, morales, éticas, espirituales. Entonces llenamos nuestro corazón de cosas, llenamos nuestra casa de cosas, nos llenamos de muchas cosas para tratar de olvidarnos de lo que realmente tenemos en problemado. Por lo tanto, hoy hay muchos que reciben el bautismo sin conciencia, ¿verdad? No tienen la menor idea. ¿Cuántos se han bautizado y ya no están aquí? Muchísimos.
¿Cuántos se han bautizado y ahora reniegan de Dios? Ah, caray, pues entonces no lo tomaron con conciencia, ¿verdad? Por esa razón y motivo nosotros debemos estar bien dispuestos a lo siguiente. Si usted se va a bautizar o usted se bautizó, no sé si les llamó la atención el video que busqué, y es católico, yo le fui cortando partes, pero si se dan cuenta, ellos están cambiando y nosotros no. Ellos pusieron 2 escenas de bautismos evangélicos, si se dieron cuenta. Sin embargo, ellos están diciendo, tú te bautizaste de bebé, tus padres tomaron la responsabilidad por ti, pero no es suficiente. Ellos sí están preocupados. Y nosotros tenemos muchos bebés espirituales de 30, 40, 50, 60 años. Y no estamos preocupados. Porque nosotros decimos, ya se bautizó, ya recibió a Cristo, ya está salvo. Yo no sé si esté a salvo, hoy lo estamos viviendo. Ya se vacunó, ya está a salvo. ¿Y por qué se enferma? ¿Por qué se enferma? Porque no se cuida, no se protege. La salvación se cuida y se protege. Por lo tanto, hoy vemos y debemos de estarnos preguntando nosotros, ¿qué estoy dispuesto a hacer? Primero a hacer y luego a realizar. Ser y luego hacer. Yo creo que nos hemos equivocado bastante en eso. Para que Dios nos diga que somos su hijo amado, ¿qué se requerirá? Pues yo creo que nada. Simplemente tenerlo como padre. Pero ¿cómo sabemos que un padre realmente ama a su hijo y se siente amado por su hijo? ¿Cómo creen ustedes? Por ejemplo, un bebé. Pero el bebé ni actitud tiene, simplemente la dependencia, ¿verdad? La dependencia hacia uno, el cariño. Es más, hasta los perrijos de hoy, porque ahora hasta los perros son hijos de muchas personas, ¿cómo los ven? ¿Cómo los reciben? ¿Cómo dependen de la persona? Bueno, ¿cómo sabemos que nuestro hijo es amado? Porque tiene confianza, porque puede decirnos las cosas claras, porque aparte viene y nos cuenta sus problemas. Y aquí viene una cosa interesante. Le comentaba a alguien, ayer en un curso estábamos viendo las preguntas abiertas para quitarlas cerradas y hacerlas abiertas. Y me llamó la atención algo que les envié en el curso que me dio risa. Y yo le iba a poner allá afuera a ver si se pudiera. Ya está abrido. Y dice alguien, ¿y quién fue el ponido? Sí, porque realmente nosotros tenemos abierto, pero no hay esa atracción hacia Dios, no hacia nosotros. No se confundan, porque el día que se llene esto por mí, yo me voy, porque entonces estoy fallándole a Dios. Y mucha gente lo ha equivocado. Entonces, las preguntas abiertas nos llevan a comprender algo. Primero, escuchar antes de hablar. Segundo, retroalimentar. ¿Qué significa esto? Decirle a la persona, ¿escuché bien que tú quieres esto? Porque les voy a decir algo. La inmensa mayoría de las personas habla y no se escucha a sí misma. Y cuando uno le pregunta, ¿entendí bien que tú quieres esto? Dice, no, yo no quiero eso. Es que tú lo dijiste. Bueno, es que realmente yo no quiero eso. Y esta forma de hablar, de esperar escuchando activamente para poder luego preguntar, hacer preguntas. ¿Y qué pasaría si esto no ocurriese? En lugar de andar dando consejos, en lugar de andar dando órdenes, en lugar de hacer lo que nosotros no hacemos, porque qué buenos consejeros somos, pero qué malos practicantes somos. Entonces, si hiciéramos esto, el hijo se siente amado porque puede hablar con el padre, puede recibir ese consejo. Y hay veces, y no sé si les haya pasado, a mí me ocurre mucho, yo nada más hago preguntas y luego dicen, no, usted es bueno porque usted resuelve mis problemas. Yo no los resolví, se los resolvieron solitos
entendiendo que el problema no era lo que estaban hablando, sino que era profundo el problema y lo tenían ellos. Y que el cambio viene de uno, no viene de los demás. Entonces, ayudar a que todo el mundo descubra qué es lo que tenga que cambiar es sencillo, ¿verdad? Ahora díganle cómo. Ese es otro problema. Y para decirle cómo, de perdido yo debo haber experimentado algo, ¿no? ¿Con qué derecho le estoy diciendo a alguien que nade si yo nunca he nadado? ¿Con qué derecho le estoy diciendo a alguien que ore si yo nunca he orado con confianza? Entonces esas expectativas, porque lo que hizo Dios es primero que se cumpliera por justicia, que se mezclara, se involucrara, se empapara de todos los problemas que existen en el mundo y que al mismo tiempo tuviera claro que debiera el ser humano entender que Dios está preocupado por los problemas que tú y yo tenemos. Porque luego dice alguien, ay no, es que mi problema es pequeño, hay problemas más grandes. Ah, claro, claro que sí, pero para un padre, ¿el problema del hijo es pequeño o es grande? Es grande. Entonces para Dios, que es nuestro Padre, hasta el problema más pequeño que tengas, preséntalo, pero estés dispuesto también a escuchar su voz y a cambiar, a ser transformado, a ser bautizado con espíritu y fuego, que es la segunda obra de gracia. Por eso muchos nazarenos pues, se quedaron como bebés espirituales, porque se bautizaron sin conocer ni siquiera lo que es el bautismo, sin conocer lo que es Dios y sin conocer quién es Él como persona o ella. Por esa razón, ya para concluir, tenemos que estar bien prestos a escucharnos a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes se escucha a sí mismo? Porque como me preguntan a mí, ¿escucha la voz de Dios? Sí, cada vez que hablo la Biblia. No, pero audible. Pues de vez en cuando, ¿por eso qué tiene que ver? Y yo les pregunto, ¿escuchas tu propia voz? Y creo que nos da miedo. ¿Por qué? Porque está la voz del diablo que nos acusa y que sabe bien qué es lo que nos duele. Por esa razón, ya viendo todo lo que está ocurriendo aquí, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿A qué nos debe llevar todo esto? A comprometernos, a que salgamos de esa agua que nos va a convertir, que es la agua de Cristo, la agua viva, que nos va a convertir en servidores de Él, en tener una misión, una vocación, en actuar. Por eso quizás, ¿qué le pasa a un perro cuando lo bañan? ¿Se queda quieto? Sale corriendo, a quitarse el agua para seguir en su mundo. ¿Qué le pasa a un pajarito cuando se baña? No se queda quieto, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el ser humano cuando se baña? Ay, le da sueño. Qué curiosos somos, ¿verdad? Nos da sueño. En lugar de activarnos, en lugar de buscar las cosas como son. Entonces, la oración que hizo Cristo es la que debemos de hacer nosotros. Porque recuérdese que esa oración la hizo 3 veces en el Getsemaní. 3 veces la misma oración. Por eso no critiquen al que repite las oraciones. Porque pregúntese usted y escuche su voz. Cuando usted ora, ¿cuántas veces dice, oh Padre Dios omnipotente, oh Padre, oh Padre? Pues yo creo que para que nos dé la sal el papá no le estamos diciendo, oh Padre omnipotente, tú que traes el dinero a la casa, ¿me puedes pasar la sal? No creo que hagamos eso. Pero a veces nos gusta aparentar y fingir que somos buenos, que somos santos, que conocemos la Biblia, que conocemos a Dios. Entonces vamos a procurar de aquí en adelante, a partir de hoy, que ese bautismo que nos muestra Jesús al envolverse, impregnarse, empaparse e involucrarse en tus problemas y en los míos cuando Él no los tuvo, que tú y yo nos empapemos, nos involucremos con aquellos que tienen problemas. Ahora, ¿a quién de ustedes les gusta estar involucrado con un problema de personas
que no se pueden platicar con ellos porque se pelean, se insultan, se golpean. ¿Quién de ustedes quiere estar involucrado en eso? Pues a lo mejor tienen a alguien muy cercano que pasa eso, involúcrese, pero que sea Dios el que lo envíe. Y aprenda a escuchar, aprenda a orar para que sea el Espíritu Santo y la gracia quienes hablen por sus labios. Vamos a ponernos de pie para orar y quiero pedirles un favor. Vamos a orar mucho porque pues vamos a tener que salir y vamos a una diligencia de un juicio civil para un pastor. Y no es fácil esto. Sin embargo, creemos firmemente que la derrota de alguien no es el triunfo de otro. Estamos acostumbrados a poner excusas cuando no triunfamos. Y estamos acostumbrados a levantarnos el cuello cuando ganamos que ni siquiera hicimos lo correcto. Pues hoy aprendamos a que debemos de estar unidos para buscar la voluntad del Señor en toda circunstancia y pedirle a Él que transforme nuestra vida, que nos arrepintamos realmente de aquello que tenemos que cambiar. Y espero en Dios que quien escucha, quien lo ve y quien está aquí presente, y yo mismo también, nos involucremos a pensar en quién hemos ofendido, aún sin querer queriendo, como decía el chavo, se nos chispoteó. No era nuestra intención, pero lo hicimos y hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido, o dijimos, no, sí se lo merecía, ya me había hecho muchas. Lo que te haga alguien no te da derecho a tú hacer lo mismo, sea como sea. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar y oremos por todos los pastores, ¿sí? Para que realmente busquen su verdadera vocación. Y aquellos que no sean llamados por Dios, mejor que renuncien, porque le hacen un daño tremendo a muchas personas. Son como los doctores que nada más quieren dinero. ¿Qué le pedirían ustedes a un doctor que nada más los ve como cliente y no como paciente? Que continúe en la profesión, que renuncie, ¿verdad? Porque hasta lo pueden operar de algo que ni necesitaba, pero tenía un viaje o quería comprar un coche nuevo y pues no estaba tan mal la cosa, aunque no estaba tan bien la cosa. Pues le quitamos el apéndice, no sirve para nada. ¿Usted cree que Dios hizo algo que no sirviera para algo? Pero bueno, así somos los seres humanos. Vamos a ponernos de pie y orar. Oh Dios y Padre nuestro, tú has abierto el cielo para nosotros para que fortalecernos con el pan de la palabra y para llenarnos con el Espíritu Santo. Renuévanos y llámanos a dejar nuestras certezas y apegos mundanos. Envíanos a caminar hacia adelante sin temores por la ruta de la justicia y de la paz, para que seamos también tus hijos queridos juntamente con tu Hijo siempre fiel Jesucristo. Y hermanos, en su bautismo Jesús vio claramente su vocación, que era servir a Dios y al pueblo. En nuestro bautismo nosotros también recibimos nuestra vocación, la misma de Jesús, servir a Dios y servir al pueblo, aunque a nuestra pequeña escala. Que todos y cada uno de nosotros nos convirtamos en siervos fieles y en hijas e hijos amados del Padre, siendo siempre humildes siervos de los hermanos que nos rodean. Y vamos a pedir por todas las personas que hoy les angustia el hecho de que no puedan salir porque quizás están contagiadas. Vamos a pedir por aquellas personas que les angustia también saber que no tienen que comer. Vamos a pedir y vamos a involucrarnos con aquellas personas que también requieren una visita, que están solos, que están tristes, que están enfermos. Y vamos a pedir también por los doctores, las enfermeras, porque puede que ya no se mueran tantos, pero el trabajo del hospital es el mismo, se mueran o vivan. Y es demasiado el trabajo que les va a surgir con esta nueva cepa. Y desafortunadamente son los últimos que están siendo protegidos por los gobiernos,
por los seres humanos, incluso han sido hasta golpeados. Y vamos a pedir también para que Dios trate de ayudarnos a que estemos conscientes de que en este inicio de año ya en el país van más de 180 ejecutados. Esto es triste. Y esos son los que sabemos, los que han sido públicos, los que han sido en plazas, en calles, en restaurantes, en casas. ¿Cuántos habrán muerto sin que nosotros sepamos? La inseguridad, la carestía, las cosas malas. Padre Santo, ayúdanos a poder compartir lo poco que tengamos para que nosotros confiemos que dando es que recibimos, que perdonando es que amamos y que buscando al perdido es que encontramos al Salvador. Padre Santo, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el único y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, vamos a pasar a las ofrendas y diezmos.